A ver si me lo permite y escapándome un poco de la pregunta. Quisiera abrir un debate con la presidenta de la Unión Europea, muy amable, que profundizaremos seguramente en la cumbre CELAC, América Latina y Unión Europea, ahora en julio, y que tiene que ver con este interrogante que durante todos estos años y últimas décadas viene fluyendo en las COPs, en las discusiones mundiales, en estos foros. El nivel de inversiones que hay que hacer para superar la crisis climática a escala global, que tiene que ver con cambiar la matriz energética en el mundo, sustituyendo combustibles fósiles, no complementando combustibles fósiles, que hasta ahora es lo que los números dan. Sin eso no hay solución. Dos, cambiando la movilidad hacia transportes públicos con energías limpias en todo el planeta. Tres, cambiando las formas de producir en la agricultura y en la industria, alejando el carbón, el petróleo de los procesos tecnológicos de producción, que cambia, entre otras cosas, las relaciones sociales de producción. Y eso en el mundo de la mitigación, para que la chimenea de gases efecto no siga fluyendo a la atmósfera, fundamentalmente en el norte, porque el sur absorbe como esponja parte de esa emisión. La selva del Congo, el Amazonas, Indonesia, nosotros somos esponjas y el norte emite. Ya la esponja no es suficiente. Luego hay que hacer un esfuerzo en la mitigación, fundamentalmente en el norte. Pero nosotros, y este es el cuarto aspecto de la inversión, tenemos que hacer un esfuerzo en adaptación. Liberar espacios del agua, organizar la población alrededor del agua. El agua se vuelve el eje del ordenamiento local, pero si la crisis se agrava, no es un ordenamiento local de la población alrededor del agua, que suena bonito, sino es un ordenamiento de la humanidad alrededor del agua, que implica el éxodo de miles de millones de personas hacia donde está el agua, o quedará el agua, y el agua quedará en sus países. Y entonces hay una enorme tensión política creciente, porque el sur iría hacia el norte, y de esponjas nos convertiríamos en éxodo. ¿Cuánto vale? Que es ordenar el territorio, cambiar la matriz energética, cambiar las formas técnicas de producción en industria y agricultura, cambiar la movilidad. Billones de dólares o euros. Y entonces, este es el debate. El capital que se guía por la rentabilidad, y esa es su ley, o si lo queremos, el mercado, que es su manera de expresarse, el mundo de las mercancías, pueden llevar los recursos por sí mismos hacia esta financiación que se necesita, o está limitado. Y su límite, si no lo reconocemos, implica que el riesgo de extinción de la especie humana está sobre el tapete de la discusión política. Ustedes piensan que sí es posible. Las tasas carbón, los bonos verdes, los mecanismos bancarios, la posibilidad de crédito con tasa de interés para adelantar esta magnitud de proyectos, tanto en el norte como en el sur. La creencia que el capital le hace el mercado, que creó un Frankenstein, puede solucionar el problema del Frankenstein. Frankenstein es la crisis climática. Es decir, ¿puede el que originó el problema solucionarlo? Esa es una discusión teórica, política. He visto el debate de Nicolás Stern
y el señor Norhaus, premio Nobel, alrededor de estos temas, pero en el fondo ambos, uno más radical que el otro, reflejan que el mercado puede hacerlo. Sin embargo, los números hoy de emisiones frente a la crisis climática dice que no. Estamos fracasando. Es decir, la vida humana está fracasando en el planeta. Y entonces, y es mi propuesta, porque no se trata, sería interesante a principios del siglo XX, no se trata de una guerra contra el capital, ya no hay tiempo, no hay tiempo. Se trata de admitir que el capital, leas el mercado, tiene un límite, que puede acompañar solo procesos hasta donde son rentables, pero que la mayor parte de la inversión que se necesita, de los recursos que se necesitan para de verdad superar la crisis y proteger la vida, van más allá de la rentabilidad. Es decir, no se sujetan a la rentabilidad, es decir, ni el mercado ni el capital pueden ayudarnos en la mayor parte del espacio, solo complementan. Y entonces aquí vienen unas propuestas que quiero dejar sobre la mesa y que no son suficientes, pero que yo creo que serían importantes. Es decir, la crisis climática implica un gran plan Marshall global de inversiones que el capital privado no daría sino en una escala limitada. Lo que proponemos es lo siguiente: afrontar esto complementariamente a lo que ya se ha alcanzado, pero sustancialmente en la magnitud que creo que debemos dar ya, en unos mayores ingresos. Voy a poner el Fondo de Clima como institución, que ha sido hasta ahora raquítico. Unos ingresos adicionales que tendrían que salir como una taxación a las transacciones financieras mundiales, la Q de Tobin, le llaman en teoría los economistas, pero aplicado y destinado a financiar las acciones mundiales para superar la crisis climática, y una reducción de la deuda pública en todos los países de la tierra, que no es una condonación, ojo, porque si no se afectaría el mundo de los pensionados de los países ricos, porque a través de este sistema de construcción del sistema financiero mundial han terminado los fondos de pensiones de los países ricos siendo propietarios de los títulos de deuda de los países medianos y pobres de la tierra. Y entonces, si se condona por un lado, se le quita las pensiones por el otro lado a la gente. Una dinámica un tanto perversa. Lo que nosotros proponemos es cambiar deuda por acción climática. La experiencia del COVID, del FMI con el COVID, muestra un balbuceo de lo que se podría hacer hoy en la práctica, que es una emisión mundial de derechos especiales de giro, que es una emisión monetaria, para ponerlo en términos económicos. La crítica es que elevaría los precios a nivel mundial, una inflación mundial. Si traemos otra vez a Mr. Keynes hoy, al siglo XXI, nos diría que si esa emisión mundial de derechos especiales de giro, que tendrían que ir no a cada país, sino al Fondo del Clima, para una distribución progresiva de sus efectos, es decir, más a los pobres que a los ricos, sería un pago a los fondos prestatarios de capital prestado, fondos de pensiones, etcétera, un pago que aumentaría la liquidez mundial de dinero, pero que se aplicaría en inversión productiva por parte de los países, porque estos, al reducirse la deuda y el servicio de la deuda, tendrían un espacio presupuestal que se dedicaría a la acción climática. Eso es cambiar deuda por clima.
todos los países sumados a través de este mecanismo nos daría por primera vez, desde que estamos hablando de la crisis climática, una primera acción fundamental, un primer paso esencial, porque sería un plan Marshall de inversiones en mitigación, en adaptación en cada país de la Tierra para superar la crisis climática. Esto implica un cambio institucional del sistema financiero mundial, porque el FMI, la Banca Mundial, etcétera, tendrían que prestar como su principal objetivo, prestar su oficio en esta transferencia a través de DEC, de derechos especiales de giros, hacia tenedores de bonos, de deuda pública, hacia bancas multilaterales y hacia una reducción de estos servicios de deuda en todos los países de la Tierra, y esa sería su primer gran función, muy diferente a la que ha tenido hasta hoy. Esto implicaría que norte y sur tendrían que entablar un diálogo diferente, es decir, no es cómo les prestamos, cómo les regalamos marginalmente, sino cómo hacemos una sociedad en pos de la vida de la humanidad. Porque el problema será igual para tus nietos, presidenta, que para mis nietos en Colombia o para los nietos del presidente en el Congo, para toda la humanidad. El problema de la extinción de la especie será para todos y todas. Y en esa medida, esta acción inmediata, que es de emergencia, no se puede pensar que mecanismos inerciales del mercado nos van a resolver el problema de la vida, de la humanidad, en un momento de emergencia, a punto de la extinción, sino que tenemos que usar, dado que existe esa emergencia, métodos de emergencia. Y esos métodos de emergencia pasan por una reestructuración del sistema financiero mundial, en el sentido no de que se acabe, sino en el sentido de que cambia su funcionalidad. En este momento, la posibilidad de una taxación mundial de transacciones financieras por el lado de los ingresos o por el lado de la inversión pública de nuestros países, una reducción de la deuda vía emisión mundial de derechos especiales de giro, cambiando algunas normatividades, podría ser los factores, digamos, de gran poder que pudieran impulsar la palanca para ahora sí activar una disminución real de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que es finalmente el indicador clave. Si este año los gases siguen fluyendo y su porcentaje es incluso de incremento, hemos fracasado. Todo lo que se ha propuesto en las COPs, todos los mecanismos que se han adelantado, importantes, valiosos, nosotros quisiéramos salvar la selva amazónica, así como la Congo, pero aún sembrando todo el planeta de árboles, el problema sigue produciéndose, porque ni sembrando todo el planeta de árboles logramos absorber la cantidad de flujo de gas que sale de las economías más desarrolladas de la Tierra, China, Estados Unidos, la Unión Europea. Entonces el diálogo tenemos que entablarlo en otros términos. Les propondría que de aquí saliera un grupo de expertos, expertas, economistas, gente que haya trabajado el sistema financiero mundial, de cara a la COP de Dubái, para llevar un informe de reforma del sistema financiero mundial para financiar en gran escala las acciones contra el clima. Podría ser una idea concreta que saliera de esta reunión. No es luchar contra el capital, y termino aquí, pero sí es un nuevo paradigma. Llevamos 40 años todos los países bajo la misma creencia religiosa. El mercado nos lleva al bienestar general de la humanidad. No, nos lleva a la extinción. Se acabó el paradigma dominante de la economía de los últimos 40 años. Pero ahora se trata de recuperar la potencia del Estado, de la planificación humana, a una escala global, multilateral, para que sin entrar a decretar el fin del mercado, no,
maximizarlo hasta donde pueda dar en su límite en la acción contra la crisis climática, ahora podamos hacer una gran inversión pública liberando deuda, de tal manera que este nuevo espacio, que le llamo el Plan Marshall contra la crisis climática, pueda darse y ahí sí lograr que los números funcionen. Es decir, que las emisiones de gases de efecto invernadero tiendan a cero, que es la única manera que tenemos para salvar la especie humana y la vida en el planeta Tierra. Gracias.